Muy bien, muy buenas tardes. Renovado saludo para toda la gente que están conectados ya a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a la gente que ya están atentos allí para acompañar este compromiso. Categoría principal, categoría de honor, categoría primera de la Liga Deportiva de Irucua de Fútbol. Ya están en campo de juego el Sportivo Arendá y el Club de Sport San Isidro. Como aquella vez en la final del año 2024, se están enfrentando nuevamente estos equipos, obviamente con diferentes jugadores ya. Y bueno, veremos un entretenido compromiso y ya están los compañeros que van a estar haciendo el relato comentario a cargo de Blas Antonio Jiménez y Ariel Acuña. En la cámara está Eddie, en la dirección Gilberto Brites. Y bueno, el saludo con Blas Antonio Jiménez. Sí, buenas tardes compañeros, cordial saludos a toda la gente que están prendida ya a Pulses por Más. Cordial salutación también a los demás compañeros que ya están trabajando para llevar las imágenes aquí desde la colonia Arendá, cancha Sportivo Arendá, donde aquí es la cita en este domingo de Pascua, hoy domingo 20 de abril del año 2025. Y bueno, aquí frente a frente estos dos equipos ya pisando el gramado de juego, la representación de Sportivo Arendá, así también el Sport San Isidro, como aquella vez, la gran final el año pasado. Estos dos equipos vuelven a encontrarse entonces, Arendá y Sport San Isidro, aquí frente a frente, señoras, señores, ahí los capitanes, el sorteo correspondiente. Así que ya voy saludando al compañero Ariel Acuña. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Gracias, Blas, un saludo especial para toda la gente que ya está prendida la transmisión, sí señor. Hoy realmente promesa de buen fútbol también en estos ambos equipos que, como ya lo estaban mencionando, que el año pasado jugaron la gran final acá en la Liga Deportiva de Irucua. Así que bueno, capaz hoy con diferentes perspectivas lo que está haciendo el conjunto de Balandea y el conjunto de San Isidro, que todavía no ganó ni un partido todavía, de lo que vaya de ahora sí cuarta fecha. Pero los tres partidos anteriores todavía no sumó mucho realmente el conjunto de San Isidro. Y vamos a ver qué tal el día de hoy, Blas Antonio. Perfecto, Ariel. Señoras y señores, va a mover la pelota San Isidro, arco del sector norte. Para esta primera etapa va a defender Guido Colmán, el portero de Arendá. Arco del sector sur para el arquero José Ortega. Va a mover San Isidro. A punto de arrancar este compromiso. Sportivo Arendá, Sport San Isidro, fecha número 4, campeonato de la Liga Deportiva Irucua de Fútbol. Esa es la propuesta aquí a través de Pulses por Más. Ahí el árbitro, cronómetro en cero, va a autorizar el inicio de este partido. Ahora sí, el pitazo del árbitro, mueve la pelota San Isidro. Arranca este deporte que apasiona mucho, el fútbol. Aquí frente a frente, Sportivo Arendá, Sport San Isidro, fecha número 4. Aquí tiene la pelota en su salida el representativo de Arendá, lateral. Corresponde para el equipo albirrojo. Nico Mateo se va para cumplir. Este es el arranque de este partido. Arendá San Isidro. Arranca, mi querido Ariel Acuña. Sí, señor, ahí está. Bueno, debuta como titular Martínez, que la vez pasada ingresó. Fue clave realmente para el empate del conjunto de Arendá. Y también Acosta, sí señor, Ramón Acosta, otro mediocampista que debuta oficialmente el día de hoy en el campo de juego, Blas Antonio. Sí señor, ahora es momento. Bueno, después de este avance vamos a conocer el onceno que eligió Víctor Candia, así también Carlos Jiménez, los DT en este compromiso. Aquí tiene Martínez. Martínez avanza, Arendá, viene el centro y Nico Mateo da Silva que desvía. La primera carga ya con profundidad del conjunto albirrojo. Realmente sí, ahí está. Quiso hacer el pase ahí da Silva. El cabezazo que fue débil, directo en las manos del arquero. Bueno, ahora sí, Ariel, por favor, ¿quiénes son los 11 elegidos por Víctor Candia? Sí, señor. El 12, el arquero es Guido Colmán. Después está el 11, Augusto Barrios. El 3, Diego Prieto. El 16, Mateo Nico. Y después está el 5, Michel Ortega. El 7, Giovanni González. El 10, Fabio Caballero. El 6, Adilio Acosta, el debutante. El 14, Jorge Luis Martínez. El 17, Luis Luján Paredes. Y el 9, Alan da Silva. Perfecto, Ariel. Aquí la carga para San Isidro. La marca aquí por parte del jugador
el jugador de Arendá, pero recupera San Isidro, avanza bien en la marca Ortega, deja para Giovanni González. Aquí sale Arendá y es momento también de conocer el onceno, cómo sale a la cancha, cómo juega el equipo visitante, el equipo del señor Carlos Jiménez. Sí, señor, el 1 es José Ortega y después está el 20, Enelio Navarro, el 16, Carlos Sosa, después está el 5, Ricardo González, el 3, Luis Barrientos, el 6, Lisandro Manguello, el 19, Ever Barreto, el 8, Fidel Acosta, después está el 10, Junior Jiménez, el 9, Julio Bogarín y el 7, Armando Franco. Aquí se iba Luján, la falta y perjuicio de Luis Luján, entonces habrá tiro libre para el equipo de Villarendá. La falta fue de Franco, habrá servicio, habrá pelota quieta, corresponde para el conjunto local, para el Sportivo Villarendá, señoras y señores. Finalmente el que cometió la falta fue el número 20, jugador Navarro. Habrá tiro libre para el representativo local. Acosta, casaca número 6, frente a la pelota. Hoy debuta con el equipo alberrojo. Acosta, mi querido Ariel. Sí, señor, el mediocampista. También era necesario por la lesión de Michael Morel, que era titular en este puesto en la media cancha, y entonces hoy le acompaña a Fabio Caballero. Adilio Ramón Acosta, ahí está el centro de Acosta, queda para Nico Mateo. ¡Gol! ¡Gol de Villarendá! Nico Mateo. ¡Gol del Sportivo Villarendá! Nicolás, sí señor, Mateo Nicolás Benítez, el que empuja pierna zurda, pelota que se clavó en una esquina, golpea el equipo local, golpea el conjunto Sportivo Villarendá. Aquí por Nico Mateo, Villarendá pasa a ganar el partido 1-0. Sí, señor, que bien aprovechó la pelota parada primeramente, lo dejaron solo, recibir el balón a Mateo, quien lo bajó de zurda y giró, hizo un zurdazo realmente en la esquina, ahí pasó entre las piernas y con esto abre el marcador. Realmente lo está haciendo bien el conjunto de Villarendá y ya lo está ganando 1-0. A ver el momento de gol, Ariel Acuña, porque esto recién empieza, Villarendá empieza también a golpear. Sí, señor, a los 3 minutos de esta primera etapa. Bien, el centro del jugador Luis Barriento, sin precisión, queda ya en las manos del arquero que ya sale. Pelota que deja para el jugador Prieto. Prieto para Nico Mateo. Este es el jugador Acosta, pisa la pelota. Se apoya otra vez con Prieto. Sale Villarendá con pelota dominada. Juega con su portero. Ahí está el portero Colmán. Colmán sale. Este es el número 7, el jugador de Villarendá, Giovanni González. Giovanni. No hubo precisión en el pase, ya recupera San Isidro con Franco. Ahí está Franco. Ya sale muy bien en la marca jugador Barrios. Aquí Acosta entró con pierna levantada, creo que con una falta indirecta aquí, o el tiro libre indirecto en este caso, Ariel. Sí, señor, ahí cobró. Pidieron tarjeta para Acosta, que se tiró con todo realmente el balón. Falta contra el 10, contra el Junior Jiménez. Sí, señor, entró fuerte el número 6 de Villarendá. Es cierto que no impactó en el jugador, pero de igual manera creo que va a salir la tarjeta de amonestación. A ver, ¿para quién? Augusto Para el Barrios. número 11. No, Augusto Barrios. Se equivocó. Bueno, no fue Augusto. La falta, o sea que... Sí, y la falta, la fue pierna Acosta. que levantó fue Acosta. Fue Acosta. Por eso Augusto también le dice algo al árbitro, pero bueno, tampoco perdido el árbitro todavía en el partido Blas Santana. Bueno, Augusto Barrios, primer tarjeta del partido. Primer tarjeta para el jugador de Villarendá, amonestado, Augusto Barrios. Bueno, una confusión aquí del árbitro entonces. Habrá tiro libre para el equipo del Sport San Isidro. El número 6 es Lisandro Mancuello. Lisandro carga, atención, el arquero dio rebote, pero después sí, en segunda instancia se queda con el esférico y ya sale con Luis Luján. Sale hacia el costado izquierdo Luján, levanta la cabeza. A ver con quién juega. Ahí está Luján, ahora sí, el centro media altura. Sobra la pelota. Ya sale en la recepción Carlos Sosa. Ahí está Sosa, era Navarro también el que colaboraba por aquel costado. Servicio manual costado izquierdo para el Sport San Isidro. Lanza el pelotazo buscando a Mancuello. Corre el número 8. Era Acosta Fidel. Sale muy bien el otro Acosta. El número 6.
David Arendá, avanza San Isidro, Prieto sale, pone el físico y deja para su portero Guido Colman. Bueno, ahí está Acosta que se complicó solo, no quiso pasar el balón y la presión también de Franco. Y bueno, casi ahí está merodeando también el área del conjunto de San Isidro. 7 minutos de esta primera etapa, gana Arendá 1-0 con el gol de Nicolás Mateo Benítez. Ahí tiene la pelota el equipo de San Isidro. Este es Mancuello. Mancuello que juega, pelota que deja para el número 16. El 16 es Carlos Sosa. Sosa para Mancuello, se equivoca. Recupera Fabio Caballero. A ver qué pasó. Bueno, impactó en el árbitro. Se fue el balón en el árbitro. Pelota direccionada entonces para el conjunto de Arendá. Este es Prieto. Sale para Arendá. Prieto juega con Acosta. La devolución de vuelta para el zaguero central. Prieto va a sacar pierna zurda, arriba la pelota, desvía Martínez. Hoy debuta también como titular en este caso, pero ya ha debutado en la categoría principal. Estamos hablando de Martínez Ariel Acuña. Sí, bueno, de hecho la temporada anterior ya había jugado también el joven jugador del conjunto de Arendá. Sí, señor. Partido anterior entró muy bien, por eso creo que se ganó la confianza también por parte del DT Víctor Candia. Lateral para San Isidro. Aquí tiene Barreto que adelanta, busca a Lisandro Mancuello, firme la marca aquí Nico Mateo, el autor del único tanto del partido, entonces gana Arendá 1-0, lateral para el cuadro del representativo del Sport San Isidro. ¿Cuál falta o qué? Bueno, no, lateral. Sí, señor, el lateral que ya se cumple, Prieto. Aquí queda otra vez para el jugador Acosta, que debuta también hoy en este equipo de Arendá. Da Silva que quería, pero está la marca por parte de González. Pelotazo largo, arriba la pelota del arquero, que casi se complica, pero está seguro también. Guido Colman se queda con el esférico. Señores, tenemos ya los resultados en la categoría sub-20. Oficialmente San Juan perdió contra Nueva Estrella del local por 3-1. Por Cerro Verde empató 0-0 contra Sport Grucuá. Y después Sport Grupuná, que empató 1-1 contra el conjunto del Sport Unido. Y San Nicolás terminó 2-2 la categoría sub-20 contra Santa Isabel. Y lo que estuvieron viendo acá en la pantalla, Deportivo Oriental le ganó 1-0 el conjunto de San Isidro. Avanza San Isidro. Este es Bogarín. Bogarín se va con todo. Falta el perjuicio de Bogarín. Creo que el árbitro pita. Se apoyó justamente del asistente Do, que estaba más cerca de la jugada. El que le indica al árbitro que hubo falta allí. Entonces va a ser tiro libre para San Isidro. Pero realmente en línea 2 ahí la falta. Bueno, será este tiro libre ahora para el conjunto de San Isidro. Buena posibilidad para San Isidro, porque recordamos que por esta vía, por esta táctica, o a través de la táctica fija en este caso, Arendá encontró el tanto de la apertura, Ariel Acuña. Realmente sí. Vamos a ver qué tal ahora el juego aéreo del conjunto de San Isidro. Bueno, tiro libre para San Isidro, señoras, señores. Está herido el cuadro visitante, busca el empate. Gana Arendá a partir del minuto 3, prácticamente en el amanecer de este partido, en el arranque de este partido, encontró Arendá el tanto de la apertura. Aquí queda para el 16 que intenta bajar la pelota, entonces el jugador Sosa para Barriento, pero ya recupera Arendá. Ahí está la carga de Giovanni González. Giovanni, no hubo precisión en el pase y recupera ya el equipo del Sport San Isidro. Falta en perjuicio aquí del jugador Junior Jiménez. Sí, el tiro libre que ya se cumple. Sí, rápidamente. Navarro. Ahí está. Navarro intentó filtrar el pase, no hubo precisión. Y ya queda el balón para Guido Colman. Ahí está el portero, sale. Guido juega en forma corta ahí con Acosta. Ahí está el volante central que bajó para tomar el esférico y la salida. Se encarga de la pelota de la salida. Ahí está Acosta. Otra vez se apoya ahí con Prieto. Sale Arendá. Prieto que lleva, no hay marca, no hay presión por parte de San Isidro. Ahora carga para Caballero que desvía, busca a Martínez, deja para el jugador, este es Luján, ahí está Luis Luján, deja para Martínez, peligro de gol, avanza Arendá, Martínez cruzó. Va a ser córner. Muy buena aparición aquí del juvenil Martínez. Gana este servicio de esquina. Primeramente la buena jugada que hizo Luis Paredes, y después el pase a Martínez que, bueno, ahí hizo la jugada, hizo el centro, reclama mano, pero se tiró realmente ahí el jugador de San Isidro. Pero fue tiro de esquina y le corresponde al conjunto de Arendá. Sí, señor, muy buena llegada de Arendá con Jorge Luis Martínez, que gana este servicio de esquina. Va para cumplir Adilio Acosta.
Adilio Ramón prácticamente es el dueño de la pelota quieta en Villarendá. Ahí está Acosta, centro media altura. Desvía la defensa, ahora complementa sacando Bogarín. Pelota que queda para San Isidro. Hay espacio. Fidel Acosta, el que conduce, lleva. Va con todo. Avanza el 19. Es Barreto. Viene el centro. Cerrado, señoras y señores. Llegaba Bogarín, pero el centro estuvo muy cerrado y estaba atento también Guido Colmán. Sí, señor. Bueno, no hizo bien el centro Acosta, pero estuvo buena la intención. Buena proyección de Acosta para el contraataque del conjunto de San Isidro. Fabio Caballero juega con el jugador Augusto Barrios. Avanza Villarendá, atropella Giovanni González. Va Giovanni. Falta en ataque. Ahí está, falta de Giovanni González. Que viene el pase de Augusto Barrios realmente para el atacante extremo que peleó el balón, pero estuvo bien la cobertura uno de los centrales del conjunto de San Isidro. Sale Navarro, deja para Barrientos, pierna zurda del zaguero central. Franco que corre, sale Ortega en la marca. Corre Franco, no va a alcanzar. No pone el físico también allí el jugador Ortega. La pelota que ya salió afuera va a ser salida para el conjunto de Villarendá. Los primeros 12 minutos de esta primera etapa gana Villarendá 1-0. Comentario la Acuña. Sí, señor, el gol llegó prácticamente a los 3 minutos después de un tiro libre que lo supo aprovechar bastante bien Nicolás Mateo, y con este está ganando 1-0 el conjunto albirrojo. Guido Colmán va a sacar del fondo. Ya saca en forma corta, juega con el jugador Michel Ortega. Juega con Acosta. Pierde ante la presión de Franco. Franco que juega pelota. Otra vez recupera Acosta. Avanza con Giovanni González. Viene la marca aquí el jugador Luis Barrientos. Saca un costado el balón. Habrá lateral. Corresponde para el conjunto albirrojo. El equipo de Villarendá que está ganando el partido 1-0 con el gol de Nico Mateo. Sí, señor, ahí está Giovanni González que está tirado en el suelo. Será saque lateral para el conjunto de Villarendá. Bueno, servicio manual. Augusto Barrios que ya juega, ya cumple el servicio. Pelota para Acosta, otra vez para Augusto. Ahí está Barrios, engancha bien, lo hizo. Otra vez elude a su marcador. Barrios, después se equivoca. Y la recuperación aquí otra vez del jugador Martínez. Colabora Martínez. Falta en perjuicio del jugador de Villarendá. Va a ser tiro libre para Villarendá. Prácticamente 2 metros de la raya del medio campo. Bueno, vemos que pierde fácilmente el balón. Bueno, ambos equipos, porque Villarendá también lo hace así. Y bueno, la pérdida primeramente de Barrios y después Martínez también, que le cometieron la falta. Aquí tiene la pelota el jugador de Villarendá con Acosta. Acosta para Martínez. Martínez descarga hacia donde está Prieto. Prieto para Acosta, para Martínez. Toca bien Villarendá. Ahora Martínez que cambio de frente hacia donde está Barrios. Mano de Franco. Va a ser tiro libre para el conjunto albirrojo que sigue ganando el partido 1-0. Muy bien, nosotros agradecemos a nuestros auspiciantes, a Fran Sport, por la presentación exclusiva de esta transmisión, como así también a TV Cable Multimedia Digital, servicio de internet en toda la zona de Guipúzcoa. Muchas gracias. Ya 15 minutos de partido, ya se cumple el primer cuarto de hora. Gana el conjunto Villarendá 1-0. El gol lo hizo Nicolás Mateo Benítez. Minuto 3. Prácticamente en el amanecer de este partido, Villarendá ya está arriba en el score. Gana 1-0, tiro libre ahora para el conjunto local. Viene el centro, segundo en camino, Nico Mateo. No pudo conectar, sigue el peligro, avanza Villarendá. Prieto el que quiere, deja para Ortega. Ahora sí, Prieto, puntea el defensor. Ahora avanza el jugador Luján, pero ya pierde. Y ojo que viene la contra también para el equipo de San Isidro. El pase aquí, Caballero atento. Fabio Caballero que sale al paso del balón y sale para el conjunto de Villarendá. Agradecemos a Eventos La Cordillerana del profesor Joel Britos, alquilares sillas. También hacemos decoraciones, servicios de cantina y discoteca para tus eventos. Agradecemos a Eventos La Cordillerana, agradecemos también al abogado Fernando Gómez Paniagua, asesoría jurídica generalizada, contacto al 0975 581 033. Bien, aquí el servicio que ya se cumple, pero en forma equivocada lo hizo el equipo de San Isidro. Martínez el que recupera, ahí está Martínez, avanza Jorge Luis Martínez, deja para Acosta. Acosta se apoya con Nico Mateo, ahí está el autor del único tanto hasta aquí. Da Silva el que baja ahí con el pecho, botó el balón, aquí queda beneficiado para Acosta. Ahí está Acosta, juega con Da Silva, avanza Villarendá, viene la marca
el jugador Barrientos lanzándose al piso para sacarle esa pelota y va al centro del jugador de Arendá. A ver, para Barrios. Bien en el anticipo aquí Navarro, el que logró puntear ese esférico, y va a ser lateral para Arendá en zona de ataque. Sí, señor, bien Navarro, que estuvo bien pendiente, casi logró hacer el centro. Augusto Barrios, que ganó este saque lateral. Servicio manual que se va a cumplir cerca del córner, cerca de ese banderín del córner para Arendá. Avanza, atención. Aquí quería el jugador Luis Paredes, pero ya está el arquero. El guardameta es José Ortega con el balón. Sí, señor, ahí está. Bueno, se apura San Isidro. También el técnico le dice que avancen. Pero hasta ahora no hay claridad de juego. Pierde pelota fácil realmente el conjunto de San Isidro, que no está pudiendo crear jugadas. Le está ajustando mucho el manejo del balón al conjunto visitante. Bueno, avanza de vuelta Arendá con Fabio Caballero, que intentó filtrar el pase, pero sigue el peligro porque aquí queda para el jugador Paredes. Falta en perjuicio de Luis Aismar Luján Paredes. Habrá tiro libre para Arendá. Bueno, Paredes en su nueva función de atacante y está siendo muy participativo realmente el día de hoy. La vez pasada, después del cambio de roles, al subirse realmente mostró que puede ser de utilidad enorme para el equipo jugando en esa posición, y ahora mismo lo está demostrando así Blas Antonio. Peligroso tiro libre para Arendá, señoras, señores. Prácticamente frontal hacia el arco que defiende José Ortega, que justamente está acomodando la barrera. Preocupado el portero de San Isidro. Vamos a ver quién, el que remata, porque hay 3 hombres, ahora 2. Se va Alejandro Caballero. Y bueno, hasta aquí Acosta es el dueño de la pelota quieta. Veremos para poder sacar un remate directo, Ariel, si es que se anima él, o también está el 16. Estamos hablando del jugador Acosta, y así también Nico Mateo. Vamos a ver quién. Nico Mateo para su zurda, para su diestro. Se prepara Acosta. Para mí que Acosta. Vamos a ver, ya autoriza el árbitro. Va Acosta. Rebota ese balón en la barrera. A ver, empujó. Falta contra el Navarro. Empujó entonces el atacante de Arendá y va a ser salida para San Isidro. Sí, señor, ahí está la falta contra el Navarro. Uno de los zagueros centrales del conjunto de Arendá. Y bueno, otra vez la falta. ¿Contra quién está? Se están hablando entre Da Silva y Junior Jiménez. Sí, señor. Empujoncito Da Silva, que está peleando todas también, pero hasta ahora no le llegó una pelota fácil todavía al delantero para que pueda tener una oportunidad de gol. El capitán de San Isidro es Luis Barriento. En esta sacó el remate hacia el arco. Queda ya para el arquero Guido Colmán, que ya sale. Queda para Barrientos. Aquí queda el balón, el rebote para el jugador Nico Mateo, el autor del gol. A ver, ya salió ese esférico y va a ser pelota para Arendá. Finalmente para Arendá, indica el asistente. Se quiso avivar aquí la gente de San Isidro. El asistente dice que es para Arendá, mi querido Pablo Acuña. Bueno, agradecemos a Casa Alex, anexo Ferretería Motorrepuesto, 0184-265-439. Contactate con ellos, que te llevamos los materiales que necesites en tu local de obra, como así también contamos con Motorrepuestos. Te esperamos también en nuestro local en la ciudad de Irucua, Casa Alex. Agradecemos también nosotros a Fran Export, indumentaria deportiva para tu equipo deportivo con el mejor precio en la zona. Gracias a Fran Sport. Aquí Nico Mateo, que él cumple. Saca el pelotazo largo. Aquí Barrientos con golpe de cabeza. Aquí queda para Acosta. Acosta baja. A ver con quién juega, con Caballero. Esta que deja, pero no entendió Giovanni González. Y va a ser salida para San Isidro. Agradecemos al abogado Fernando Gómez Paniagua, asesoría jurídica generalizada, 0975-58-1033. Agradecemos al abogado Fernando Gómez. Da Silva. Ahí está, lucha Da Silva, baja bien la pelota, juega con el jugador Luján, avanza Arendá, bien el arquero, estaba atento, Ortega se queda con el balón. Muy bien, agradecemos también nosotros a TV Cable Multimedia Digital, servicio de internet 0983-485-833, 0983-485-833, TV Cable
servicios de internet en toda la zona. Ya estamos llegando a los primeros 22 minutos, es decir, ya estamos cerquita de la mitad o promediar esta primera etapa. Y bueno, el partido que indica que lo gana Arendá 1-0. El gol lo hizo Benítez. Mateo Benítez marcó el tanto de la apertura con el cual está dando a Arendá el triunfo parcial. Sí. Avanza con Giovanni González, baja bien con la pierna zurda, se acomoda. Ahora deja para Da Silva. González viene la marca. Anticipa muy bien y aquí recupera Martínez para Arendá. Martínez para Nico Mateo. Pica el lateral zurdo. Y después comete falta. Sí, señor, comete falta el jugador de Arendá y va a ser tiro libre para San Isidro. Sí, señorita. Después, bueno, cometió la falta primero Mateo y después tratar de recuperar el balón. Hubo algún toquecito ahí. No sé si exageró ahí Mateo, pero soltó un grito ahí. De por ahí, el árbitro que hasta ahora trata de tranquilizar un poco también el partido porque está un poco exaltado también el conjunto de San Isidro, que trata de apurar un poco el juego. Y sí, hay que decir que está siendo muy cortado también el partido, Blas Antonio. A ver la banca de uno y otro equipo, Ariel Acuña, quienes integran la banca del profe Víctor Candia. Sí, señor. El arquero suplente es Edil Domínguez, después está el 18, Agustín Benítez, el 4, Eliezer Morales, el 2, Álvaro Legal. Estos son los suplentes del conjunto de Arendá. Bien, ahí está el servicio. Tiro libre, el que ya se cumple. Pelota arriba, saca como puede Nico Mateo hacia uno de los costados. Y va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el conjunto visitante. Para el Sport San Isidro, que sigue abajo 1-0. Para cumplir, se va el número 6. El 16 es Carlos Sosa. Sosa deja para su compañero para este servicio. Busca el empate San Isidro. Aquí Acosta el que desvía, queda para el jugador de Arendá que sale. Ahí está Luis Paredes. Deja para el jugador Acosta. Acosta que filtra la pelota y el pase profundo que queda para Paredes. Ahí está Giovanni González. No bajó bien. Queda para el jugador Prieto. Caballero. Este es Giovanni González. Otra vez baja bien para Caballero. Caballero descongestiona la zona. Juega con el lateral zurdo. Nico Mateo. Acosta ahora. Lleva la pelota Acosta. Pica con el esférico. Habilita aquí a Martínez. El rebote queda para Caballero. Caballero juega hacia atrás. Ahora para Prieto. Prieto se apoya con su portero. Guido Colmán. Guido obligado a jugar con los pies. Va a sacar Guido. Pelota arriba de Guido Colmán. Aquí baja el jugador de San Isidro. Bien, atención, va con esta carga de Jiménez. Junior Jiménez se animó, probó, pero el remate salió demasiado mal, Ariel Acuña. Realmente sí, bueno, también la condición del campo, capaz, no, le pegó muy por debajo a este Junior Jiménez, que es uno que más interna también en el equipo de San Isidro. Vamos a completar también la banca de suplentes del equipo visitante. Está Diosnel Peralta, después está Ever Flores, después está Hugo César Franco, Alcides Acosta, después está Amado Orguiola y después por último Deli Javier Benítez. Nico Mateo queda con el rebote. Ahí está Nico. Se apoya ahí con Martínez. Jorge Luis Martínez. Busca a Luján. Pelota arriba. Da Silva baja. Atención con esta carga de Arendá que busca el segundo. Viene la marca aquí Junior Jiménez. Junior recupera. Adelanta ese esférico. Bien, aquí también Nico Mateo. Deja para Caballero. Prieto. Ahí está que puede apretar. Se escucha desde la banca. Yopí es lo que se escucha desde aquí. Es decir, para que pueda presionar, para que no puedan dejar salir con comodidad al equipo albirrojo, que ya sale con el jugador Paredes. Ahí está Paredes. Avanza. Arendá falta en perjuicio de él. La falta fue el 16, Carlos Sosa. Habrá tiro libre para el conjunto de Arendá. Agradecemos a Despensa y Carnicería MG, la familia Morales Jiménez. Bazar completito, como así también productos para el consumo diario y servicios, en este caso sección de carnicería de la primera calidad, calle 8 de diciembre, Arendá, Despensa y Carnicería MG. Bueno, el árbitro dice, vamos a poner pausa al cronómetro también, 1 minuto de hidratación y lo va a analizar el partido después Ariel Acuña
mientras nosotros seguimos vendiendo también, aprovechando esta pausa. Muy bien, agradecemos a Ropería Selma, venta de ropas y calzado para todas las edades con el mejor precio. Estamos en el cruce mismo de la calle San Isidro, Arendá, Ropería Selma. Agradecemos también nosotros por aquí al abogado Fernando Gómez Paniagua, asesoría jurídica generalizada, contacto al 0975 58 1033. Por aquí. Bueno, sí, adelante. Por último, agradecemos a Eventos La Cordillerana, el profesor Joel Brito, contacto al 0973 193 860, servicios de cantina y discoteca, como así también realizamos decoraciones para tus eventos con el mejor precio. Llega a nuestro local en calle San Isidro del Norte, Iriucua. Eventos La Cordillerana. Bien, tregua en el partido, señoras y señores, ya cerca de media hora de partido. Ya estamos teniendo ya poquito más de 27 minutos de juego. El marcador lo indica que gana Arendá y lo analiza Ariel Acuña. Sí, señor. Bueno, el gol tempranero también está condicionando mucho el juego. Arendá, que juega una gran tranquilidad. Está gustando el juego de Acosta ahora, al 6, y el debutante, que está siendo muy participativo. Fabio Caballero, que marca también presencia con su tranquilidad, armando el juego, con sus pases también, hablando mucho a sus compañeros. Y bueno, buena participación de Martínez y Luis Paredes por el sector izquierdo de la cancha. Están siendo muy participativos. Hasta ahora poco todavía de González en este sector derecho. Se espera más participante, que participe más realmente el set del conjunto de Arendá, y Da Silva también, que hasta ahora no le llegó una pelota limpia. Eso hay que decir, la buena marca también en los centrales al gran Tote, 9 del conjunto de Arendá. Y bueno, San Isidro, mucho que mejorar todavía, poca participación del 7, Armando Franco, sabemos que tiene buenas condiciones también el delantero del conjunto de San Isidro. Ahora sí, Junior Jiménez está siendo el más participativo, el 10 del conjunto de San Isidro, que está creando poco juego, está moviendo poco el balón, les cuesta un montón todavía en el compromiso, y hasta ahora no tuvo una clara llegada realmente, y eso es lo que mencionaba, por eso está ganando tranquilamente el conjunto de Arendá. Se va a reanudar el partido con este tiro libre para el conjunto de Arendá. Frente a la pelota para cumplir está Adilio Acosta. Va a autorizar el árbitro, ahora sí, de hecho ya autorizó. Adilio Acosta, pelota arriba, saca la defensa, respondiendo muy bien Luis Barrientos, y sale aquí con el jugador Franco. Viene la marca aquí, el jugador Martínez, que se gana la aprobación de su DT, mi querido Ariel. Sí, señor. La pelea toda realmente. El joven jugador del conjunto de Arendá. Aquí tiene Barrientos, Luis Barrientos se equivoca. Bien, leyó muy bien aquí Giovanni González, después pica fuerte, sale el otro González, el zaguero central de San Isidro es Ricardo González. Viene la marca, después juega con Luis Barrientos, falta en perjuicio de él, la falta fue de Da Silva y el tiro libre va a ser para San Isidro. Ahí está otra vez Da Silva contra Barrientos, los grantotes realmente. Bueno, Giovanni González, ya lo decíamos, falta más participación porque sabemos las condiciones que tiene el extremo delantero, que hasta ahora está siendo impreciso con el balón. 30 minutos, primer tiempo, media hora de partido, lo gana Arendá 1-0. El gol de Nico Mateo Benítez. Aquí tiene Acosta. Acosta juega con Prieto. El zaguero central saca con la pierna zurda hacia adelante para Martínez. Jorge Luis Martínez. Nico Mateo ahora. Saca el zurdo, pelota que desvía, queda para Jiménez, deja para Franco, Franco para San Isidro, viene la marca aquí, el jugador Acosta, deja para Caballero, Fabio Caballero, juega con el jugador Barrios, bien, lleva la pelota, ahí está el número 11, va Barrios, sigue Barrios, gana la raya, atención con esta carga de Arendá, bien Franco la marca, le quita, le roba ese balón, y la salida va a ser para San Isidro. Ahí está Barrios, que llevó bien el balón, pero justo llegó en la marca antes de hacer el centro. Armando Franco está haciendo muy rápido también. Navarro, que está haciendo buen partido. El Chiquilín, el marcador del conjunto de San Isidro. Navarro el que recupera, Navarro juega con Jiménez, Junior Jiménez para San Isidro, tiene la pelota el cuadro visitante, recupera aquí el jugador Luján, ahí está Paredes, se frena Luis Luján, cubre la pelota, juega con Caballero, Caballero mucho más atrás con el jugador Augusto Barrios, Barrio juega con el jugador Ortega, la devolución para Barrio,
Intenta salir con pelota limpia el equipo de Garandá. Ahora sí, ya divide las acciones. Lucha da Silva. Queda para Giovanni González. Se frena Giovanni. Pone el físico. Juega después con Caballero. Y recupera aquí el jugador de San Isidro. Ricardo González. Profundiza el pase para Franco. Corre Franco. Sigue Franco con el esférico. Avanza San Isidro. Sigue Franco. Quiere ganar el córner. Y lo consigue Ariel Acuña. Lo consiguió Franco ahí. Sabemos sus condiciones mano a mano, pero estuvo bien la marca de Barrios. También llegaba a apoyar la marca Fabio Caballero, que perdió el balón. Y bueno, Marquetal lo aprovecha. Creo que es uno de los primeros tiros de esquina que tendrá en el partido el conjunto de San Isidro. Lisandro Mancuello para cumplir. Pierna derecha de Lisandro. Autoriza el árbitro. Viene el centro. Caballero en el primer poste. Saca un costado. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el equipo de San Isidro, que va a permanecer en este caso en zona de ataque. Franco que baja, la marca de Barrios, sigue Franco, retrocede con Jiménez. Junior que levanta la cabeza, levanta también el pelotazo largo, arriba. Nico Mateo con golpe de cabeza gana en las alturas. El rebote queda para el jugador Luis Luján. Ahí está Luis Luján, que recibe después una falta y va a ser salida para Garandá. Bueno, otra vez la falta. Y bueno, grita alevosamente ahí. Paredes, que está tirado en el suelo y se lo ve sentido al jugador delantero del conjunto de Garandá, Blas Antonio. A ver, marcamos el tiempo de juego y marcador. Ariel Acuña. Sí, señor. Llegamos ya a los 33 minutos de esta primera etapa. Está ganando el conjunto local, el Sportivo Garandá, por 1-0 al conjunto del Sport San Isidro. Y ese único tanto lo convirtió Nico Mateo. Quedó sentido ahí el jugador Luis Luján. Y el DT en este caso, Víctor Candia, que llama a Giovanni González para dar algunas indicaciones. Ariel Acuña al número 7 de Garandá. Sabemos las condiciones de este buen jugador que en su momento también jugó en el Deportivo Santaní, del Deportivo Santaní, mejor dicho. Y sabemos de sus condiciones que todavía no demostró acá en el equipo de Garandá. Aquí presiona bien el jugador Julio Bogarín. El servicio manual va a ser para Garandá. Para cumplir está Nico Mateo. Primer tiempo de partido, gana Garandá 1-0. Nico Mateo, el autor del gol. Desvía muy bien Luján. Queda para Martínez. Jorge Luis Martínez cubre ese esférico. Que anticipa Bogarín. Bogarín que gana el servicio manual. Va a ser cerca ahí de la raya de la mitad del campo de juego para el equipo de San Isidro. Que le está costando, a pesar que tiene la posibilidad de ir hacia adelante y está intentando, pero le está costando, Ariel. Está costando. Por sobre todo tener más el balón, porque pierde fácilmente. Y ese está moviendo un partido que ahora bajó un poco la intensidad. Se tiene más en el medio campo. Ojo, no está. Va Franco. Sacó el remate aquí el jugador de San Isidro, señoras y señores. Cuando estábamos hablando que le costaba a San Isidro, aquí tuvo una posibilidad de remate al arco. Y la primera del partido y Franco lo hizo, pero bueno, le faltó dirección a ese remate. Lo estaba diciendo, le cayó un poco el juego en este momento del partido, porque Garandá tampoco está apurando mucho y San Isidro lo busca. Más bien se juega ahí en el medio, se pelea todas, pero hasta ahí no está teniendo profundidad en este momento ambos equipos. Ahí está Caballero, Fabio Caballero baja aquí para Giovanni González. Ahí está Giovanni, profundiza el pase para el jugador de Garandá. En este caso para el jugador Augusto Barrio. El anticipo fue del jugador de San Isidro. Rebotó últimamente en Barrio. Va a ser lateral para San Isidro. Para cumplir ahí. Y ya se cumple de hecho. Navarro deja para Franco, corre Franco. Bien, Michel Ortega. Giovanni Ortega presionado. Le roba a Franco la pelota, queda para él. Ahí está Franco. Giovanni González. Sigue Giovanni. Y la falta fue de Franco y el tiro libre va a ser para Garandá. Bueno, falta contra González. Giovanni González, falta de Franco, no se cobró ahí el árbitro, que estaba bien, pero bien cerca. Una cita en el partido. Muy cortado por momentos. Bueno, señoras y señores, está ganando Garandá lentamente también. Ya estamos llegando a la recta final de esta primera etapa. Ya superamos los 35 minutos, es decir, ya estamos a menos de 10 minutos de la finalización de esta primera etapa. Gana Garandá 1-0.
El portero Guido Colmán va a sacar desde el fondo. Agradecemos a Fran Sport, presentador exclusivo de todas las transmisiones. Fran Sport, número 1 en indumentaria deportiva. Te esperamos en la ciudad de Yacecaño. Si no pueden contactarte con la gente de Fran Sport, muchísimas gracias por hacernos el aguante en Pulses por Más. Aquí saca digo bien, Barriento. Casi se complica aquí con el número 6, Lisandro Mancuello. Se confiaron allí, dejaron picar esa pelota y casi se complica. Pero finalmente Barriento el que sacó. Y aquí sale San Isidro. Nico Mateo. Corre Nico. Pelota que va a quedar para él. Este es Nicolás Mateo. Sale para el conjunto de Villarendá. Se apoya ahí con Prieto. Ahí está Diego Prieto. Pierna zurda. Juega ahí en forma corta con el jugador Nico Mateo. Benítez. Juega con Martínez. Ahí está Martínez. Se frena ahora. Participa Giovanni. Ahí está Giovanni. Tentó la conexión con el jugador Paredes, pero queda para Martínez. Avanza Villarendá, Martínez, centro arriba. Bien ahí González en la marca. Ricardo González, el zaguero central. Ahí lucha Acosta, pelota que queda para Martínez. Jorge Luis Martínez domina, pone el pase al vacío ahí para el jugador de Villarendá que corre. Es Acosta para Paredes, centro arriba. Va Silva. El arquero dio rebota. Atención, sigue el peligro. Casi pudo definir aquí el jugador da Silva. Llegó muy bien aquí el equipo albirrojo. Casi el segundo, Ariel Acuña. Muy bien, esta vez sí le hicieron bien. Buena participación otra vez de Acosta y después la buena conexión con Luis Paredes. Y después el buen centro y que la peleó ahí da Silva. Recalco la buena marcación de Navarro. El chiquilín que no dejó por perder el balón y le cubrió bastante bien a da Silva porque tenía el gol a sus pies realmente Blas Antonio. Así es, Ariel. Creo que es mérito del defensor. Por eso no pudo definir el jugador de Villarendá. Trae ese muy buen centro de Acosta. Aquí desvía el jugador Acosta del jugador de San Isidro. Es Fidel Acosta, el número 8. Ya queda el balón para el arquero Guido Colmán. Guido sale con Nico Mateo. Este juega con Acosta. Ahí está Adilio Ramón Acosta. Caballero, deja para Giovanni González. Giovanni. Se equivocó aquí Giovanni. Ya queda la pelota para Lisandro Mancuello. Ahí rebota en el árbitro. Iba a ser entonces pelota para San Isidro. Bueno, ahí está la devolución para la gente de San Isidro. Y aquí se equivoca también Luis Barriento. Bueno, imprecisiones en el equipo entre ambos, porque tampoco Villarendá está haciendo el juego que quiere. Un partido bastante truncado en este momento, pero así está moviendo y lo está ganando el conjunto de Villarendá por 1-0. Y así, bueno, prosigue el partido. Lo decíamos, el gol de Mateo hasta ahora es el gol y mientras se viene esta jugada. Avanza Villarendá, señoras, señores, aquí mientras San Isidro prepara su primer cambio. Ariel Acuña, ya en instante confirmamos. Se prepara el número 4, tengo entendido. Bueno, 4 entonces. En la planilla no tenemos los números de los... Tenemos los nombres, pero no tenemos los números de la casaca, entonces enseguida confirmamos. Bueno, no le gusta entonces algo a Jiménez, por eso ya va a realizar un cambio ahora el conjunto de San Isidro. Bueno, mientras confirmamos el nombre, Dionel Peralta, entonces se prepara. Vamos a ver quién abandonará la cancha, Blas Antonio. Bien, vamos a ir completando nuestra planilla. Entonces, Ariel, por favor. Dionel Peralta, el que se viene para el primer cambio del partido. Primer cambio en el equipo de el Sport San Isidro. Ya está preparando entonces este cambio. Va a tocar ya su esquema Carlos Jiménez, pero todavía creo que no se va a autorizar el cambio. Ahora sí, vamos a ver si es que el árbitro autoriza el cambio. Me parece que sí, ahora ya se va a autorizar. Se viene el 4 y sale el 8, Ariel Acuña. Sí, señor. Se viene Dionel Peralta y abandona la cancha Fidel Acosta. Bueno, ahí está el cambio del equipo de Sport San Isidro. Agradecemos a Evento La Cordillerana del profesor Joel Britos, alquiler de sillas, también hacemos decoraciones, servicio de cantina y discoteca 0973-860-193-860. Eventos La Cordillerana. Nico Mateo aquí divide las acciones. Anticipo fue del equipo de San Isidro, el jugador del conjunto de la Naranja Mecánica. Aquí queda el rebote
para Junior Jiménez. Tiene Junior. Retrocede para el recientemente ingresado. Es Peralta. Diosnel Peralta juega, pero en forma equivocada. Ya está Augusto Barrios en la marca. Va a sacar a Augusto. Sí, señor. Saca, rebota en el jugador de San Isidro y va a ser lateral para el conjunto de Arendá, pero finalmente... Bueno, tiene que ser para Arendá, tengo entendido, Ariel Acuña. Sí, señor. ¿Qué pasó ahí? En línea dice que es para Arendá, pero jugó el conjunto de San Isidro rápidamente. Bueno, hay que decir la falta de intercomunicador de los árbitros que no tienen y bueno, eso dificulta el trabajo, eso hay que decir, dificulta la falta de tener ahí una comunicación clara y rápida, por eso también ralentiza un poco ahora el juego. Sí, así es, Ariel. Claramente era para Arendá el asistente, de hecho que cobró para cobró. Arendá, pero la gente de San Isidro se avivó también. Se avivó. Cumplió y el árbitro autorizó, pero después el asistente en este caso que corroboró y el lateral es para Arendá. Bueno, aquí Nico Mateo profundiza el pase para el jugador Luis Luján. Corre Luis, se frena. La presencia ahí de Luján, la marca de Sosa, sigue Luján. Retrocede Luis. Pelota que deja para Nico Mateo, lateral izquierdo que se proyecta también en esta oportunidad. Ahora Martínez. Jorge Luis Martínez, cambio de frente para Augusto Barrio. La peina para González, que bien la hizo Arendá para Augusto otra vez. Ya pisa el área, va Augusto, centro por abajo, está para Da Silva, está el segundo, deja para... Ahí está González. Giovanni, pierna zurda afuera. Aquí llegó muy bien y con mucho sombra Arendá, mi querido Ariel. Y realmente sí, qué bien lo hizo. La buena jugada primeramente abrió el campo Martínez. Qué bien lo bajó Barrios y la conexión con Giovanni González. Después Barrios otra vez y el centro rastrero. Y Da Silva que con la marca encima nunca pudo acomodarse bien. Le robó el balón Giovanni González que hizo el remate. Pero bueno, no pasó lejos del arco. Esta vez sí la hicieron bastante bien. Y después de esa jugada sintió realmente Da Silva que está tirando en el suelo y el otro jugador también de San Isidro. Sí, así es, Ariel. Un choque bastante fuerte allí. Producto de esa acción quedó lastimado el delantero de Arendá y el defensor de San Isidro. Da Silva es uno de ellos. Vamos a ver quién en el equipo del Sport San Isidro. Creo que es González, el zaguero, el espigado zaguero central del equipo. Gran tote. O puede ser... No, es Luis. Luis está en el piso. También González está parado. Vamos a ver quién. Vamos a confirmar. Lo cierto que es Da Silva, que ya se pone de pie lentamente, se va recuperando. Y bueno, por eso está momentáneamente interrumpida las sesiones, mientras también ya estamos llegando lentamente a la recta final de este partido, de esta primera etapa. Y nosotros aprovechamos esta pausa para seguir vendiendo. Agradecemos a la familia Salinas, Edgar Salinas y familia, muchísimas gracias por el apoyo a la cobertura y también está dando su respaldo al club local esportivo Arendá, la familia de Edgar Salinas, muchísimas gracias. Nosotros agradecemos también a Casa Alex, ferretería completito, como así también Motor Repuestos. En Casa Alex lo encontrarán con el mejor precio. Pueden contactarse con la gente de Casa Alex para que puedan hacer sus pedidos. 0984-265-439 o si no pueden llegar a nuestro local en la ciudad de Iribucua. Nosotros agradecemos también, por supuesto, al abogado Fernando Gómez. Asesoría jurídica generalizada. Contacto al 0975-58-1033. Bien, Navarro era el hombre protagonista tras ese choque con Da Silva. Ariel, creo que está muy sentido el número 20, lateral zurdo del Sport San Isidro. Sí, el chiquilín realmente que estaba siendo muy participativo realmente en el partido. Estaba haciendo un buen trabajo. Ahí está el centro. Otra vez va a ser córner porque termina sacando Ricardo González, el zaguero central del conjunto del Sport San Isidro. Ahí vuelve Da Silva justamente porque había abandonado el campo de juego, porque fue asistido dentro de la misma. Y hasta aquí el jugador Navarro todavía no se puede recuperar al 100% por lo menos. Por eso no está volviendo. Ahí está el centro. Atención, la carga de Arendá. Desvía la defensa. Giovanni el que atropella. Ahora deja para Da Silva. Da Silva para Paredes. Desvía Ortega. Atención, Caballero. Quería, pero el anticipo fue defensivo. El rebote queda otra vez para Arendá. Atención, queda para Paredes. Ahí está Luis. Oxide, dice el asistente. Levantó el banderín. Y no sé, porque había justo un central allá. Por eso el reclamo efusivo de los jugadores de Arendá, pero bueno, en línea cobró ya
porque tenía el gol ya prácticamente Luis Aymar Paredes y esta vez fue anulado la jugada, Blas. Ya se juega minuto de recuperación. En esta primera etapa gana el representativo del Sportivo Garendá por la mínima diferencia. El gol de Nico Mateo, minuto 3. Había encontrado el tanto de la apertura. Y a partir de ese momento Garendá está arriba en el score y fue lo último de esta primera etapa, señoras, señores. El árbitro dice hasta aquí, vamos al descanso. Termina con este marcador parcial. Sportivo Garendá 1, Sport San Isidro 0. Bueno, terminó así con esa jugada, donde hubo muchas dudas también. Realmente dudas también de parte de los árbitros. No están siendo seguros con las decisiones. Eso hay que decir que la falta de intercomunicador dificulta mucho el trabajo de la terna arbitral en sí. Por eso también estoy viendo que Jiménez va directo al reclamo al árbitro. Le está diciendo algo y no le está gustando para nada también el partido. Garendá, que después del gol tampoco hizo mucho para llegar al segundo. Falta más todavía complementarse. Me está gustando Acosta, pero sí, todavía falta ritmo. Realmente eso se nota. A Caballero, a Giovanni, los refuerzos también de Silva, que no le están saliendo las cosas, pero hay que decir, no le está llegando pelota limpia todavía al delantero del conjunto de Garendá. Y después sí, la buena participación de Paredes, Martínez también, y de todas las sagas centrales, ni qué decir. Es que falta ajustar algunas cosas para que Garendá pueda llegar a más goles y pueda llevar tranquilamente los 3 puntos a casa hoy. Bueno, no sé si hacemos una pequeña pausa y después retornamos con todo para la segunda etapa.
Bien, ya retornamos para esta etapa complementaria. Ya volvieron los equipos. Ya están el equipo de Villarendá, como así también el Sport San Isidro. Señoras y señores, a punto de arrancar la etapa complementaria. Lo gana 1-0 el Sportivo Villarendá con el gol de Nico Mateo en la primera etapa. Y aquí va a arrancar la etapa de cierre. Frente a la pelota, Da Silva, pita el árbitro, mueve la pelota Villarendá. Arranca la etapa complementaria de Nico Mateo. Retrocede el pase ahí para el jugador Diego Prieto. Diego que saca entonces rebote en el jugador de San Isidro. Y este es el arranque del partido, Ariel Acuña. Sí, señor, inició con todo ahí la presión también del conjunto de San Isidro, que lo va a buscar eso. Vamos a ver qué tal el desempeño del conjunto de Villarendá. Aquí el rebote queda para el jugador de San Isidro. Sacó a media, entonces queda el rebote para el jugador Giovanni González, que carga Da Silva el que quería, pero está firme en la marca aquí el jugador Barrientos. El rebote queda para Franco. Ahí está Armando Franco. Deja para Junior Jiménez. Ahí está Junior. Pelota a ver para quién. Ya el anticipo fue de Acosta. Recupera otra vez la presión aquí el equipo de San Isidro. El esférico queda aquí para Mancuello. Falta en perjuicio de él. La falta fue de Martínez. El que sufría la falta era Bogarín. Entonces va a ser tiro libre para San Isidro. Sí, señor, está la falta de Martínez contra, creo que fue Jiménez. Y bueno, se viene este tiro libre, el primero en esta segunda etapa. Tiro libre para San Isidro. Lisandro Mancuello para cumplir. Va a autorizar el árbitro. Tiro libre para el conjunto de San Isidro, que va a buscar por arriba a través de esta táctica fija para poder empatar el compromiso. Este es Mancuello. Lisandro. Ahí está indicando a su compañero dónde va a ir esa pelota. Espera ya la autorización del árbitro. Lisandro Mancuello levanta los dos brazos. Ahí está Mancuello, centro arriba. El arquero con segunda instancia se queda con la pelota. Seguro Guido Colmán. Sí, señor, muy seguro el arquero del conjunto de Villarendá. Y ya sale con todo con Da Silva. Da Silva, peligro de gol. Va Luis. Bueno, la defensa que reacciona a tiempo, señoras y señores. Peralta estaba atento, si no estaba el segundo de Villarendá. Y realmente sí, lo bajó primero Da Silva, que no pudo controlar el balón, y después del rebote quedó servido para Luis Paredes, que logró puntear el arquero, pero después está ahí justo un defensor y casi era el segundo del conjunto de Villarendá, que no lo supo aprovechar esta. Ahí está Nico Mateo. Ahí está el pase para Caballero, deja para Paredes, ahí está Luis Luján, sigue Luis, ya pisa el área, pero está el otro Luis. El defensor Luis Barrientos sale, deja para González. Ricardo González, la pelota que pica ahí para el número 10. Junior Jiménez deja para su compañero Mancuello. Sale el equipo del Sport San Isidro. Después falta, sí señor, habrá tiro libre para el Sport San Isidro. Buen Martínez Navarro, el chiquitito, que está haciendo un partidazo realmente del conjunto de San Isidro. Los primeros minutos de esta segunda etapa. Gana Villarendá 1-0. El gol de Nico Mateo. Aquí queda para Acosta. Acosta busca a Giovanni González. Primero llega la marca. El rebote para Mancuello. Buscó a Junior Jiménez. Sin precisión, entonces ya está Ortega en la salida. Ortega se apoya. Pelota para su portero Guido Colmán. Colmán juega con Diego Prieto. Sale Prieto presionado. El rebote queda para Martínez. Zafa muy bien la presión Martínez y habilita muy bien también al jugador Luis Paredes. Ahí está Luis. Sigue Luis Luján con el esférico. Y bueno, no soltó la pelota Luis Luján. Por eso también el reclamo por parte de Caballero. Sí, señor. Tenían a su compañero ahí en el medio sector y no pasó el balón. Y bueno, será saque lateral por el conjunto de Villarendá. El servicio manual costado derecho que se va a cumplir en este momento. Ya autoriza el árbitro, apura también las acciones. Y después a ver qué pasó. Le estiró el brazo y va a salir la tarjeta. A ver para quién, mi querido Ariel. Para Martínez. Bueno, Martínez. Bueno, lo vio que el codazo, así que bueno. Ahí está. Amarilla entonces para Martínez. El segundo ya para el conjunto de Villarendá. Bueno, utilizó el brazo Martínez, por eso la amonestación. Bueno, ahí está
el segundo amonestado del partido, Ariel. Sí, porque el primero fue Augusto Barrios. Perfecto, vamos a ir marcando. La segunda amonestación del partido es para Jorge Luis Martínez, el jugador de Vigarendá, el extremo de Vigarendá justamente. Aquí sale Acosta. Acosta habilita a su compañero Barrios. Ahí está Augusto. Pelota para Ortega. Ortega juega con Acosta, sale en forma limpia aquí Vigarendá con pelota a ras del piso. Bien para Giovanni González, Caballero ahora. Caballero para Barrio, avanza Vigarendá, costado derecho, se frena Barrio. A ver con quién juega, engancha bien, se escapa de su marcador, falta. ¿No fue falta? Corner. Cobró al final el corner. Oh, no, saque el arco, ¿eh? Se tiró entonces Barrio. Y bueno, no vendió realmente con esta jugada. Y el árbitro dijo que sale al creo que ahora rápidamente San Isidro pierde ya otra vez el balón. Sí, señor, el árbitro que no cobró. Otra vez una dura falta en perjuicio de Barrio. Termina reclamando también al árbitro. Y aquí tiene la pelota Vigarendá. El pase no estuvo bueno. A ver, de rebote queda aquí para el jugador de San Isidro que lucha la presión de Luis Luján. Nico Mateo el que quiere, Prieto en la marca. Bien, Prieto, firme, sólido ahí. Saca un costado, habrá lateral para San Isidro. Sí, señor, está bien la marca Prieto. Esta vez Acosta no hizo bien el pase hacia, bueno, para Paredes. Era para Paredes. Y así estamos viendo el partido trabado. San Isidro que no logra todavía manejar bien el balón, pierde fácilmente. Y otra vez, otra falta. Bueno, ya lo decíamos, un partido bastante cortado. Bueno, falta. Retrotrajo la jugada ahí el árbitro para poder sancionar la falta. Y va a ser tiro libre para el conjunto de San Isidro. Ya prepara Lisandro Mancuello para cumplir. El tiro libre que se va a cumplir entonces para el cuadro de San Isidro que pierde 1-0. Fecha número 4, campeonato Liga Deportiva Iribucó de Fútbol aquí en vivo por Pulses por Más. Lisandro Mancuello. Va a autorizar el árbitro. Va Mancuello. El centro de Lisandro. Pelota arriba. Conecta González. Atención. Saca la defensa. Complementa a Costa. Y va a quedar para el jugador Luis Luján. Ahí está Luis Luján que lucha. La marca de Navarro. Sigue Navarro. Ya pierde. La presencia ahí de Nico Mateo. Habilita a Luis Luján. Intenta bajar pero no pudo. Y va a ser salida para el conjunto de Vigarendá que ya se cumple para San Isidro en este caso ahí. Falta otra vez. La falta fue esta vez de Prieto. Bueno, de a poco está empujando también el conjunto de San Isidro. Con poca claridad, pero empujando. Y bueno, tendrá este tiro libre otra vez. Y se va directo al área del conjunto de Vigarendá. Y una vez más, el jugador Mancuello para cumplir. Se va Lisandro. Acomoda la pelota Lisandro Mancuello para el Sport San Isidro, que busca el empate en esta segunda etapa. Mancuello, Lisandro, pelota arriba muy fuerte, pero de igual manera sobra la pelota ahí para el jugador González. Le presiona y le roba ahí la pelota el jugador Augusto Barrio. Termina ese balón perdiéndose afuera, entonces va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el Sport San Isidro. Este es Peralta, Diosnel Peralta para cumplir. Peralta, Ortega y la devolución para Peralta. De vuelta va a ser servicio manual para el conjunto del Sport San Isidro, costado izquierdo. Ahí está Peralta, juega Peralta. Viene otra vez Ortega en el anticipo, complementa la salida ahí Augusto Barrio. Da Silva el que corre. Sale al paso, pone físico ahí Luis Barriento. Y el servicio manual va a ser para el conjunto de San Isidro. Partido muy luchado en esta segunda etapa, Ariel Acuña. Sí, señor. Ahí en la media cancha está siendo muy friccionado también. Y eso, lo que hace con San Isidro, la falta de claridad, tiran pelotazos a nada realmente. Y le está costando un montón el partido hasta el momento al conjunto visitante. Bueno, los primeros minutos de esta segunda etapa, el marcador sigue ganando el conjunto de Vigarendá 1-0. El gol de Nico Mateo en la primera etapa. Minuto 3. Había marcado el tanto en la apertura Nico Mateo Benítez, Ariel Acuña. Y le está dando el triunfo parcial hasta el momento. Parcial hasta el momento. Y vamos a ver qué tal si gritamos algún golcito más en esta segunda etapa. Bien aquí, con golpe de cabeza gana la defensa de San Isidro. Mancuello el que quería. Fabio Caballero en la marca ahí.
Va Giovanni. De rebote queda para Augusto Barrio. Levanta la pelota. Lucha Barrio. Saca la defensa como puede. Franco el que lucha también ahí. Pone el físico, recupera bien. Ortega el que saca. Pelotazo largo de Ortega. Corre Giovanni González. Y sale aquí Barriento. Luis Barriento el que saca. Lisandro Mancuello. Viene la marca ahí el jugador Ortega. Desde el piso pudo sacar esa pelota afuera y va a ser lateral para el conjunto del Sport San Isidro. Franco. Este es Mancuello. Franco otra vez. Primero llega la marca ahí por parte de Ortega. Ortega juega con Martínez. González. Este es Jiménez. Mancuello. Tiene la pelota San Isidro. Retrocede Mancuello con Peralta. Peralta para Jiménez. Ahí está Junior. La marca de Giovanni González. Saca Augusto Barrio. Pelotazo largo. Retrocede Arendá y va empujando el Sport San Isidro, Ariel Acuña. Realmente sí, está dejando que juegue mucho también el conjunto de Arendá. El conjunto visitante le está dando el balón, pero hasta ahí tampoco está profundizando mucho, mejor dicho, el conjunto de San Isidro. Y se está moviendo el partido hasta el momento con pocas emociones. Vamos a ver dónde está. Sí, señor, y está ofreciendo espacio también San Isidro. Puede aprovechar Arendá. A ver, Luis Paredes el que corre. Ahí está Luis. No salió todavía, sigue el peligro. Atención, viene la marca ahora. El jugador de San Isidro complementa la salida aquí. Barreto que queda para Jiménez. Ahí está Junior Jiménez. Junior que juega. Bien Caballero en la marca. Ortega ahora. Sale Acosta. Pelota para Augusto Barrio. Corre Barrio, está amonestado, ojo. A ver, ¿cobró falta? Y bueno. Con los gritos el árbitro cobra realmente. Se está dejando llevar también por la presión. Por el reclamo. Por eso el capitán Caballero que le dice muchas cosas al árbitro. Y otro tiro libre por el conjunto de Arendá. Y se viene la tarjeta amarilla para el capitán Caballero, el tercero. Y todo para el conjunto, al lado del conjunto de Arendá, Blas Antonio. Bueno, tercer amonestado del partido. Tercero por el lado de Arendá, Fabio Caballero. Sí. El capitán de Arendá vio también la tarjeta de amonestación. A ver. ¿Quién para cumplir? El servicio es para el conjunto del Sport San Isidro. Tiro libre para el conjunto de San Isidro en su terreno, todavía cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Bueno, no hay apuro, mi querido Ariel, todo pausado. No se apura para nada también el equipo visitante. Bien, para cumplir el número 6, Lisandro Mancuello. Mancuello juega pelota para González, ahí está Ricardo, González le pegó. Bueno, horrible el remate, salió mal. Y va a ser salida para Arendá. Bueno, ahí está el intento del conjunto de San Isidro, que no tiene ideas hasta el momento en el partido de cómo llegar al arco rival. La pelota así, que de lejos intentan el arco, pero hasta ahora sin apeligrar el arco rival. Tiene la pelota aquí en su salida Arendá. Acosta para Fabio Caballero. Caballero profundiza el pase para Giovanni. Pica Giovanni. Viene el centro, no va Giovanni. Pica fuerte y después, atención porque pone el codo ahí. Sí. Peligrosamente Luis Barrientos. Y bueno, le puso el codo, Por eso Da Silva le dijo, se fue a decirle eso al árbitro. Dejó algo, pero hasta ahora el árbitro está siendo muy pasivo con las jugadas. Bueno. Y Giovanni que sigue en el suelo. Mira. Roja directa. Roja directa para Da Silva. No. ¿Pero qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? Bueno. Y eso le perjudica al conjunto de Arendá, que bueno, el próximo partido no le tendrá a su 9. Si es roja directa, dos partidos como mínimo, entonces sin su 9, el jugador de Arendá ahora. Y todos los jugadores que se le van encima, porque desde acá se lo vio que Luis Barrientos dejó alito ahí a Giovanni, por eso Giovanni se tiró con todo, o sea, se cayó ahí. Después llama la atención la pasividad del referee, que después se dejó llevar con algunas cosas
Y ahora con un jugador menos el conjunto de Guarandá Blas Antonio. A ver, ¿cuántos minutos? Falta muchísimo todavía. al No, partido, sí. Veremos. Bueno, recién 60, vamos, 59. 15 minutos. 15 minutos recién del compromiso y con un jugador menos ahora el conjunto de Guarandá. ¿Y qué le habrá dicho? Porque para que le dé tarjeta roja, bueno, no sé, pero increíble. Porque desde un principio realmente la Silva fue directo al árbitro y le dijo que le mostró que había codo. Y bueno, así estamos viendo este compromiso. Ya estaba siendo de por sí bastante cortado y esta vez más todavía. Y ya estaba llamando también la atención la actuación del árbitro, que no estaba siendo buena realmente en el compromiso en sí, Blas Antonio. Bueno, se va recuperando Giovanni González también, el que sufrió, para mí, un codo, en este caso el que puso ahí Luis Barriento. Capaz después de la repetición veremos bien realmente lo que pasó, pero por eso reclamo de Da Silva al árbitro y después la expulsión. Bueno, señoras, señores, momentáneamente interrumpidas las acciones tras esa caída ahí de Giovanni González y tras la expulsión justamente del jugador Da Silva, y sigue reclamando el cuadro deportivo Guarandá, ahí el árbitro que intenta dar explicaciones también. Y bueno, se va a autorizar otra vez la reanudación del juego. Guarandá se queda con 10. Ya 1 hora de juego justamente, Ariel Acuña. Falta un montón todavía al juego. Sí. Media hora todavía de partido, Ariel Acuña. Media hora. Y bueno, vamos a ver qué tal, cómo se despliega ahora el conjunto de Guarandá con un jugador menos. Bueno, avanza San Isidro con Franco. Peligro de gol. Franco, el arquero. El arquero monumental tapada porque Franco tenía el empate. Sí, señor. Bueno, ingresa otra vez Giovanni al campo. Qué buena jugada esta vez, sí. Le dejaron solo a Franco con la cobertura ahí de Michel. Y después la buena respuesta del arquero Colman, que le dijo que no. Y ahora se va con todo el conjunto de San Isidro con este tiro de esquina. Otra vez Mancuello para cumplir. Autoriza el árbitro. Ahí está Lisandro. Cerrado el centro. Queda el rebote. Otra vez va a ser córner. Se va... A ver, otra vez Mancuello. Sí. Bueno, Guarandá tiene que ver ahora cómo desplegarse bien ahora en el campo de juego y que no le afecte mucho lo que pasó hace rato a Blas Antonio. Lisandro Mancuello otra vez para cumplir. Ya autoriza el árbitro. Ya se va. Atención al centro. El arquero que sale con los puños. Saca ahí. Ojo con esta contra. Conduce aquí. Giovanni profundiza el pase para... Bueno, Luis Luján pisó la pelota, sigue Luján. Ahí está, deja para Nico Mateo, gana su marcador, va Nico, centro por arriba. Bueno, media altura prácticamente. Y el arquero se queda con el balón. Bueno, así, ahora sí se puso emocionante. Parece que faltaba ese condimento al juego. El buen contraataque y primero lo que no pudo controlar Luis Paredes. Avanza Guarandá de vuelta con Giovanni González. A ver, Giovanni si se anima. Giovanni enganchó, le pega. Atención, está. Golazo. Acosta. ¡Gol! Albirrojo. Acosta. Gol del Sportivo Guarandá. Adilio Acosta. Definición con un puntín. Colocó ese balón prácticamente al techo del arco para poner el segundo tanto tranquilizador. Aquí el Sportivo Guarandá con un hombre menos. Pone el segundo Ariel Acuña. Sí, señor, y lo estábamos diciendo, parece que era el condimento que faltaba el partido, porque estaba siendo muy trabado, con poca emoción, y después de la expulsión, primero la jugada del contraataque, donde no pudo aprovechar Guarandá, y después rápidamente esa jugada otra vez, donde dejó espacio a San Isidro, y eso es lo que le pedíamos a Giovanni González, ¿verdad? En el mano a mano sabemos de su condición y lo hizo bastante bien. Y el pase gol que le hizo a Acosta, que llegó con todo al balón. Y con esto, con uno menos, están ganando ya 2-0 el conjunto de Guarandá. Aquí sale con el jugador Martínez. Martínez profundiza pero se equivoca. Sale muy bien el defensor al paso. Es el 16, el jugador
Carlos Sosa. Arriba la pelota. Golpe de cabeza de Giovanni. Era Acosta el que bajaba para Caballero. Caballero que profundiza. Queda otra vez para Acosta, el autor del segundo tanto. Va Acosta. Viene la marca Luis Barriento. Luis que juega. Deja para Mancuello. Mancuello profundiza y en forma equivocada. Y ya está Guido Colmán ahí que se va a quedar con el balón. Y bueno, ¿en qué momento viene el gol? También el segundo momento clave para que Guarendá pueda ahora defenderse bien y marcar un poco la diferencia. Algo que lo hacía en el partido porque estaba bastante tranquilo, dominando bien el compromiso. Capaz faltaba más firmeza, que ahora lo puede tener, y también aprovechar los espacios que seguro va a dejar el conjunto de San Isidro. Ahí va Nico Mateo. Falta de Nico Mateo en zona de ataque. Va a ser tiro libre para el equipo de San Isidro en su campo todavía. Ahí ya apura las secciones ahora el cuadro visitante. Este es Ever Barreto. Sale San Isidro con Barreto. Ahí está el pelotazo largo. Mío, mío, dice el jugador Ortega, que con el pecho baja para su portero Guido Colmán. Va a salir Guido. Ya juega Guido Colmán con Augusto Barrio. Ahí está Barrio. Profundiza el pase. Solo le gritan ahí a Luis Barriento. Baja bien Barriento. Juega hacia adelante. Pelota para el jugador Peralta. Este es Peralta. Falta, ¿eh? Coro falta Ariel. Falta de Giovanni. O ya salió antes del balón, parece, ¿eh? Y será para el conjunto de Guarendá. Ahí está. Le dijeron también algo al árbitro. Ahí está. El público que también está siendo participativo en el partido. Aquí sale Ortega. Pelota para Barrio. Augusto que gana su marcador y sale. Ahí va Augusto. Acelera. Pelota la evolución ahí para Augusto de vuelta. Buen pase de Giovanni, pero ya recupera el Sport San Isidro. Nico Mateo sale, pone el pecho a la situación. Va Nico. González en la marca. Fallos Caballero el que lucha. Queda para Martínez el rebote. Falta, dice el árbitro, que Reto trajo la jugada para poder marcar la falta en perjuicio de Fabio Caballero. Sí, ahora sí. Para tratar de tranquilizar un poco el juego. No se apura para nada ahora el conjunto de Guarendá, que lo está haciendo bien. Cada vez que se puso en aprietos lo hizo bastante bien. La buena defensa también, que hasta ahora está haciendo un partidazo. Los dos centrales y también los dos extremos del conjunto albirrojo. Ahí está Acosta frente a la pelota. Tiro libre para el conjunto albirrojo. Un poco lejana todavía del arco que defiende Ortega, pero es una buena posibilidad de poder cargar. Pero en forma corta juega ya para Augusto Barrio. Les pega. Bueno, buen remate de Augusto Barrio, pero faltó dirección en esta. Llegó otra vez el conjunto albirrojo. Sí, señor. Intentó ahí desde esa distancia. Augusto Barrios, que está haciendo un partidazo realmente el día de hoy. Sale Peralta. Peralta para San Isidro. Profundiza el pase, pero sale muy bien en la marca, en este caso en la intersección, el jugador de Guarendá Acosta. Después sufre la falta el jugador de San Isidro y va a ser tiro libre para el conjunto del Sport San Isidro, justamente. Tiro libre para el conjunto visitante. Sí, perdió Caballero el balón y después no le queda más de otra que Acosta cortar ahí la jugada, y se viene este tiro libre. Mancuello, centro arriba, bien Prieto en la marca, con golpe de cabeza termina sacando esa pelota hacia uno de los costados. Queda para Ricardo González. Ricardo González, ahí se muestra como opción de pase Sosa. Pelota para Sosa, pero a ver, ya salió la pelota, dice el árbitro. El balón que va a corresponder entonces para el equipo de San Isidro. Ya juega con Navarro. Navarro de muy buen partido por el lado del conjunto de San Isidro. Sí. El extremo, el zaguero, está siendo muy participativo realmente, de un buen partido. El 20 del conjunto de San Isidro. Habrá tiro libre finalmente. Cobró el árbitro. Pelota quieta otra vez para el cuadro de San Isidro. Vamos a ver cómo lo trabaja. Y una vez más, o esta vez deja para el 19. Ever Barreto frente a la pelota. Él va a cumplir. Va a levantar el centro Ever. Barreto autoriza ya el árbitro. Centro arriba. Saca la defensa como puede. Ortega termina ganando. Después sufrió el choque. Y la salida esta vez va a ser para el conjunto albirrojo.
Bueno, agradecemos a Eventos en La Cordillerana del profesor Joel Britos. Alquileres, sillas, hacemos decoraciones también. Servicio de cantina y discoteca para tus eventos. Llámanos al 0973-193-860 o llegar en nuestro local en la calle San Isidro del Norte, Iribucua. Agradecemos también al abogado Fernando Gómez Paniagua, asesoría jurídica generalizada. Contacto al 0975-581-033. Agradecemos también a Despensa y Carnicería MG de la familia Morales Jiménez. Bazar completito, como así también productos del consumo diario. Sección de carnicería de primera calidad y con el mejor precio. Calle San Isidro, calle 8 de diciembre, Arena. Agradecemos también a la familia Silguero, que está apoyando fuertemente la cobertura. Al profesor Alcides Silguero y familia está apoyando fuertemente a la Albirroja también. Muchísimas gracias. Agradecemos a Edgar Salinas y familia, quien está dando su respaldo también a la transmisión de Pulse Sport Más y también dando su respaldo al equipo local, al equipo albirrojo, el Sportivo Arena. Agradecemos también a TV Cable Multimedia Digital, el servicio de internet en toda la zona de Iribucua. Como así también agradecemos por último a Casa Alex, Ferretería Motorrepuestos. Hace tu pedido o si no, llega a nuestro local en la ciudad de Iribucua, Casa Alex. Bueno, fue amonestado Luis Barriento, Ariel, tras ese encontronazo, tras esa falta que cometió en perjuicio del jugador de Villarendá, Michel Ortega. Vio la tarjeta de amonestación y fue el primero por el lado de San Isidro para Luis Barriento. Y realmente sí, ya lo estaba también buscando el central del conjunto de San Isidro, mientras vemos que hay cambio. Dos cambios, de hecho. No, uno nomás. Dos. Gracias con la casaca 13, con la casaca 14. Salió el 10. Junior Jiménez, que abandonó. Se lo veía también ya cansado. Así que bueno. No salió, No salió todavía uno y ya ingresó, entonces los dos. Y solo mismo va a salir a Junior Jiménez. Y bueno, Copa en línea, que no supo controlar bien también los jugadores. Y realmente sí, esta situación, falta que salga un jugador más. Ahora sí, aunque ahí está la comunicación, le faltaba, porque el árbitro ya reanudó, faltando que salga un jugador más todavía. Por eso es muy importante que tenga el intercomunicador, que se le está dificultando el trabajo el día de hoy a los árbitros, la Santa. Sí, señor, y tenía que también mostrar la tarjeta de amonestación, es decir, que ingresó uno sin autorización. Sí, y ese señor. es causal de amonestación. Ariel Acuña, bueno, deja mucho de que desear. Finalmente este árbitro estaba cometiendo ya muchos errores realmente bastante puntuales. Y bueno, ahí está Luis. Quería Luis, pero no pudo controlar ese esférico. Ya queda en poder de José Ortega, el portero que ya sale. Sale San Isidro. Aquí para Mancuello. Número 20 que lucha también Ortega. Termina en el piso ahí el jugador Martínez. Y la cortó el juego. A ver si es que cobra la falta o no. No. De hecho fue entre compañeros. Y llevó la peor parte de Martínez. Fue contra Acosta realmente. El salto. No hubo aviso ahí. Bueno, Martínez que se tiró ahí. Pelearon ese balón. Y así que bueno, cortado. Algo que no le conviene mucho al conjunto visitante, que está en búsqueda al menos de hacer el descuento y meterse otra vez de lleno al partido. Bueno, ya se va cumpliendo, señoras y señores. Y ahora sí creo que ya se va a autorizar otra vez la reanudación del juego. Tiene la pelota San Isidro en su salida. Pelota para Carlos Sosa. Conduce Sosa, lleva ese frico. Ahí está Sosa. El balón que pone, pase filtrado para Navarro. Corre Navarro. Nico Mateo sale al paso del balón y va a ser lateral. Corresponde para el conjunto del Sportivo Villarendá, que está ganando el partido 2-0. Ariel Acuña lo hizo Nico Mateo, el primer tanto, y el segundo lo hizo Acosta. El servicio que ya se cumple. Aquí tiene la pelota el conjunto de Villarendá, que recupera con Giovanni González. Giovanni hace correr ahora, participa ahí el jugador Barrio.
La presión por parte del jugador San Isidro. Rebota en el jugador Vargas. Va a ser lateral en zona de defensa todavía. Corresponde para el equipo visitante. Que hasta aquí, con un nombre más, le está costando de igual manera a Ariel Acuña. Sí, le costó en todo el partido realmente al conjunto de San Isidro. Ojo con esta. Va el jugador Franco, profundiza el pase aquí, aparece Navarro, destapado Navarro, centro por abajo, está el descuento. Navarro era el pase el que metió, el que remataba Eman Cuello. Aquí llegó muy bien San Isidro. No lo hizo bien realmente el remate. Y después el cruce directo de Navarro, que es uno de los más participativos en este partido. Y la mala resolución de Manguello, que quiso pegar de una y no le salió bien el remate a Blas. Bien, señoras, señores, tregua en el partido y nosotros aprovechamos también esta pausa para poder seguir vendiendo. Agradecemos a Fran Sport, quien es nuestro presentador exclusivo, indumentaria deportiva al mejor precio y la mejor calidad. Estamos en la ciudad de Yacyretá. Fran Sport, presentador exclusivo de Pulse Sport Más. Nosotros agradecemos también a Eventos en la Cordillerana, número 0973-193-860 para decoraciones de tu evento, servicio de cantina y discoteca, como así de alquileres de sillas. Eventos en la Cordillerana con nosotros también en el día de hoy. Agradecemos a TV Multimedia Digital, contacto al 0983-485-833, servicios de internet en toda la zona de Iribucuá. Nosotros agradecemos también a Ropería Selma, venta de ropas y calzados de todas las edades con el mejor precio. Te aguardamos en el cruce de la calle San Isidro y Arendá, Ropería Selma. Agradecemos también a Despensa y Carnicería MG de la familia Morales Jiménez. Por supuesto, contamos con sección bazar completito con el mejor precio y sección de carnicería de primera calidad. Calle 8 de diciembre, Arendá con nosotros también. Despensa y Carnicería MG. Bueno, lentamente se va cumpliendo ya el minuto de pausa. Esta pausa para la hidratación. 2-0 está arriba el cuadro local. Gana Sportivo y Arendal Sport San Isidro. Fecha número 4. Campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Categoría mayor, estamos en vivo aquí a través de Pulse Sport Más. Categoría Sub-20 había ganado también el conjunto local. Sportivo Arendá triunfó por la cuenta de 1-0 ante el equipo de San Isidro también. En categoría Sub-20 se impuso también el equipo local. Casaca 18, el que ingresa también por el lado del conjunto del Sport San Isidro. Ahora sí se va a reanudar el juego. Se va a reanudar con este servicio manual para el equipo de Sportivo Arendá. Nico Mateo para la devolución. Ahí está el pelotazo de Nico Mateo. Gana Barriento. Giovanni el que lucha. Pierde ante la presencia ahí de Franco. Va Franco. Zigzagueante es Franco. Deja ahí para su compañero Mancuello que juega. Atención con esta carga del equipo de San Isidro. Nico Mateo pone. También hay presencia defensiva. Nico Mateo gana por arriba. Aquí lucha Caballero. El balón queda para el Sport San Isidro que busca el descuento. Pelotazo largo. Con golpe de cabeza Nico Mateo otra vez. Martínez el que quería, pero ya está el anticipo defensivo. Nico Mateo otra vez. Saca arriba la pelota. Todavía no salió. Entonces Nico es el que lucha otra vez. Reclama falta San Isidro. No dice el asistente que está cerca de la jugada y va a ser lateral. Corresponde para el conjunto del Sport San Isidro. Para cumplir ahí el 19 del Sport San Isidro es Barreto. Otra vez va a ser lateral, pero esta vez corresponde para el conjunto local. Es para el cuadro Alberrojo, que va a salir desde el fondo. Ahí para cumplir Nico Mateo. Justamente el encargado de lateral por la zona izquierda. Caballero baja. Lucha Acosta desde el piso. Deja para Martínez. Martínez para Nico Mateo y esta que saca largo. Y bueno, hay offside aquí. Picó aquí Luis Paredes, pero el pase ya quedó anulada, mi querido Ariel Acuña. Y bueno, no me fijé tampoco, pero un reclamo exclusivo también de Víctor Candia. Ahí diciendo que no era.
Bueno, Guarendá seguro va a tener espacios para aprovechar realmente el ataque. Avanza San Isidro. Aquí tiene la pelota el futbolista del Sport San Isidro. Casaca 9 es Bogarín. Bogarín deja para González. Aquí busca a Franco, pero primero llega Ortega. Avanza el equipo de San Isidro que empuja a Costa. El que sufre la falta. La falta fue de Lisandro Mancuello. Iba a ser tiro libre para el conjunto del Sport Guarendá y sale la amonestación. Es el segundo por el lado del Sport San Isidro. A ver, ¿para quién, Sí, Ariel? señor. Para Mancuello. Sí, señor. Lisandro Mancuello, la casaca 6. Lisandro Mancuello amonestado entonces. El segundo por el lado de San Isidro. El quinto del partido, Ariel. Sí, señor, el quinto del partido. Tiro libre que se va a encargar Guido Colmán. Bueno, sexto, o sea, quinto amarillo y sexto por la tarjeta roja directa para Da Silva. Perfecto, Ariel. Aquí avanza. Está Giovanni para definición. Giovanni le pegó. El arquero se luce aquí, señoras y señores. José Ortega, el guardameta que sacó el córner. Realmente sí. Qué buena respuesta del arquero. Le pegó de lleno también Giovanni González, que no lo supo. Iba a ser un golazo realmente. Y con esto Guarendá se va con todo. Ya, como ya lo decíamos, tendrá espacios. Porque San Isidro también ya se va con todo al ataque. Y ya deja espacios ahí atrás. Adilio Ramón Acosta para cumplir el servicio de esquina, punta derecha para Guarendá. Autoriza el árbitro. Acosta, centro arriba, va Prieto. Conectó el zaguero central prácticamente con el muslo. Y bueno, no pudo ser. Se elevó la definición entonces arriba. Y se pierde una muy buena posibilidad. El zaguero central Prieto. Sí, señor, realmente. Capaz no le pegó con la pierna más hábil. Porque casi fue con la pierna derecha. Y buen intento del conjunto de Guarendá. Y después en el contraataque otra vez. San Isidro trató de aprovechar. Pero bien por Acosta, que es uno de los destacados debutantes del día de hoy. Bueno, hay dos balones, dice el árbitro, por eso tuvo que cortar el juego. Ahora sí, ya autoriza el pase aquí para Franco. Sale Ortega, pone físico Ortega allí. El jugador Franco, el que lucha. Armando Franco. Logró quedarse con el rebote Franco. La presión es por parte del jugador Barrios aquí. La falta fue del número 18, el que ingresó también hace instante en el Sport San Isidro. La falta fue en perjuicio de Giovanni González. Y el tiro libre va a ser para Guarendá. Y primero llegó realmente a cubrir Giovanni González el balón. Y llegó con todo realmente después el jugador de San Isidro. Bueno. A ver, ¿cuántos minutos, Ariel? ¿Cuántos minutos? Ya verificamos ahora mismo. 82 ya de esta segunda etapa. Y bueno, falta poco. Sí, 37 minutos, segundo tiempo. 82 minutos de juego. Y el tiro libre va a ser para el conjunto de Guarendá. El portero Guido Colmán se va a encargar de este envío. Guido Colmán saca prácticamente por abajo el centro. Aquí queda para Barrios, que no quiere saber nada. Saca en cualquier parte entonces ese balón. Y el lateral va a ser para el cuadro de San Isidro. Para cumplir está González. Busca el número 18, pero está Giovanni, el otro González del partido. Ahora Barrios saca con un puntín. El rebote queda para Luis Barriento. Barriento que juega. La marca aquí de González. Era Acosta. Ahora Diego Prieto. Profundiza el pase Prieto. Otra vez Luis Barriento. Caballero el que presiona. De rebote queda para Caballero. Va Fabio. Se frena Fabio. Gira bien. Se apoya ahí con Giovanni González. Muy bien. Acosta ahora. Acosta deja para Martínez. Jorge Luis Martínez. Nico Mateo el que quería, pero ya está la marca ahí en la zona defensiva del equipo del Sport San Isidro. Arriba la pelota. Aquí baja bien. Pelota que queda aquí para el jugador de San Isidro. Giovanni González. Acosta ahora. Queda Luis Barriento. Barriento deja para Mancuello. Está Lisandro. Ahí conduce, lleva la pelota Lisandro. Va Mancuello. Bien la marca Barrio. Sigue Mancuello. Otra vez Barrio. Desde el piso ahora saca ese balón a un costado. El lateral que ya se cumple. Franco. Avanza San Isidro. Caballero en la marca. Ahora sale con Giovanni González. Presiona bien ahora San Isidro. Avanza San Isidro. El conjunto de la naranja mecánica que busca el descuento.
Ya Acosta firme en la marca, después sufre la falta Ariel. Sí, señor, ya lo estaba reteniendo ahí. Acosta, que hizo un partidazo realmente. Un partidazo segundo, y por el despliegue que hizo el día de hoy, el buen mediocampista debutante del conjunto de Vigarenda. Michel Ortega para sacar desde el fondo para el conjunto de Vigarenda. El zaguero central Michel Ortega. Ahí saca Ortega. Luis Barriento. Baja bien aquí para su compañero que profundiza aquí. El pase para Franco. Sale el arquero. Atento y seguro. Guido Colmán, que abraza ese balón. Se queda en el piso. Y ahora sí se va reponiendo para poder entonces devolver esa pelota. El pase aquí para Giovanni, que jugó con el brazo. Va a ser tiro libre en su salida. Corresponde para el cuadro de San Isidro. Ya falta poco al partido. Ya inminente el triunfo del conjunto de Vigarenda. Está cerca otra vez de sumar de a 3. Aquí saca como puede desde el fondo el jugador Michel Ortega. Hasta aquí muy seguro también la saga del conjunto albirrojo, Ariel. Y realmente sí, impecable realmente el trabajo día de hoy de los centrales y también de los zagueros, Barrios y también Nico Mateo, que hicieron realmente un partidazo. Ahí está Franco, la marca justamente de Barrios, gana a gusto, pelota que queda aquí para Acosta, que profundiza el pase profundo aquí para el jugador Luis. Luis, ahí está, Paredes, y tiene que ser roja, porque se iba Luis, era último hombre, claramente la agarró de la cintura, y bueno, el árbitro creo que se va a hacer el desentendido otra vez, solamente pinta la falta, ni tarjeta, y el tiro libre, y ni siquiera la amarilla. Y bueno, mínimo era para amarilla eso. Porque cortó prácticamente, era el último hombre. No, pero la regla es clara, mi querido sí, Ariel señor. Acuña. Pero bueno, ya lo habíamos visto al árbitro con algunas jugadas muchas. Sí, ahí le están, incertidumbres. Caballero le está diciendo justamente, último hombre, y la regla te dice, si es que una falta, bajar al jugador último hombre, hacerle la falta, es roja directa. No hay nada que reclamar, pero bueno, el árbitro ni siquiera sacó la amarilla, Ariel Acuña. Y realmente sí. Bueno, tiro libre entonces por el conjunto de Vigarenda. Ahí está. Va a ser amarilla, creo, porque de una no quiso comunicarse el árbitro y ahí le sacó la amarilla. Bueno. Ahora sí salió la amarilla. Y recién, no creo, es lo que decía, no creo que le dé roja, porque al principio ya luego no soltó la tarjeta y por la presión sacó, pero era amarilla. No quiso hacer más que eso realmente el árbitro. Así que bueno, tiro libre, no sé quién será el encargado de este tiro libre. Acosta apareció otra vez, el 6 del conjunto de Vigarenda. Sí, Acosta o Caballero, porque me parece a mí que también Caballero se anima en esta. Va, atención, el remate. Acosta remató directo al arco. Buen remate de Acosta. Atento estaba el arquero. En este caso, José Ortega. Buen remate del número 6. Sí, señor. 3 más, entonces el árbitro ahí señala con el dedo, haciendo el gesto que 3 más tendremos en el compromiso. Bueno, después que se cumplan los minutos, 93 minutos más entonces. Aquí no pudo Paredes. Se le fue ese balón. Y la salida va a ser entonces para el cuadro del Sport San Isidro, que hasta aquí no pudo reaccionar en el partido, Ariel Acuña. Y bueno, con uno de más no puede hacer la diferencia. Realmente le falta juego el día de hoy al conjunto de San Isidro. Le costó un montón en el compromiso. Aquí sale Luis Barriento. Pelota que lucha Fabio Caballero. Logró puntear para Acosta. Caballero que profundiza. El pase era para Martínez. Qué buena observación por parte de Caballero. La idea era bastante buena porque picaba solito Martínez. Sí, era buena la intención. Muy poco, Ariel, Sí, era buena la intención. Ojo en esta, Avanza San Isidro, peligro de gol. Bueno, el arquero está atento. Guido Colmán sale y se queda con el balón. Y se queda también, hay que quemar algunos segundos el portero, el guardameta de Vigarenda, ahora que sale con Prieto.
Este es Prieto, el zaguero central. Pierna zurda, habilita Nico Mateo. Baja Nico Mateo, el autor del primer tanto del partido. Otra vez retrocede para Diego Prieto. Y este juega mucho más atrás con su portero, Guido Colmán. Este es Guido. Otra vez habilita a Diego Prieto. Pásale con mucha elegancia a Diego. Atención, se complica Franco para el descuento. Deja para su compañero, está Mancuello. Se levantó el remate a Mancuello. Le entró muy abajo a ese balón. Aquí se complicó la albirroja. Y se complicó solo porque Prieto, después de salir como elegantemente de la marca, hizo el pase al medio. Bueno, y eso se enseña en la escuela de fútbol, que nunca hay que salir en el medio, porque justo también estaba ahí un jugador de San Isidro que recuperó el balón y después rápidamente el remate, la habilitación primeramente a Mancuello, quien no hizo una buena definición porque tenía el arco enfrente de Luis Antonio. Sí, así mismo se equivocó aquí en la definición. Totalmente solo aparecía ahí el jugador de San Isidro. Estamos hablando justamente del jugador que definía y fue lo último, era Mancuello. Fue lo último, señoras, señores. Termina el partido con este marcador final. Sportivo Arendá 2, Sport San Isidro 0. Bueno, así culminó este compromiso. Bueno, pasó de todo el partido. Primeramente el gol tempranero del conjunto de Guarentá a los 3 minutos. Después la expulsión al inicio nomás de la segunda etapa de Da Silva. Y después las emociones del partido. Muchas... Bueno, y parte de los árbitros mención especial también porque mostraron dudas, lo que dijimos, la falta de la herramienta de trabajo. Realmente el intercomunicador es muy necesario en cada partido. Les costó un montón por eso manejar bien el partido, muchos cortes, partido muy pero muy friccionado. Y Guarentá tuvo más peso también, jugadores que hicieron la diferencia por sobre todo en el medio campo y la buena defensa. Capaz sí era el momento que Da Silva se muestre más y justo vino también la expulsión, que hasta ahora no sabemos, fue una roja directa. Capaz le dijo algo al árbitro. Así que bueno, ahí está algunas cosas que están reclamando acá. Y así culminó el partido. Así culminó el partido, Blas Antonio. Y bueno, están hablando algo. También culminó así 2-0, puntaje perfecto en los 4 partidos para el conjunto de Guarentá. Y San Isidro que tiene mucho que mejorar realmente. Hasta ahora no todavía nada en el campeonato. Y vamos a ver qué tal se recupera también en su serie. Recordemos que este es un partido interserial ahora. Y el próximo domingo se viene el plato fuerte también de esta serie, porque el conjunto de Guarentá juega otra vez local y juega contra el conjunto de Ubupuna Blas Antonio. Perfecto, Ariel. Señoras, señores, termina este compromiso, este partido. Lo ganó el equipo albirrojo. Se impuso por la cuenta de 2-0 ante el equipo del Sport San Isidro. Y vamos otra vez contigo, Pabli, para ir cerrando ya esta cobertura. Muy bien, muchas gracias, Blas Antonio. Y bueno, la gente preguntó también por los otros resultados. El único que tenemos es de Nueva Estrella San Juan, empate de 1-1. Después todavía no tenemos actualizados los otros resultados. Gracias a los comentarios a Rosalía Navarro, César Olmedo, quienes estuvieron participando, Janina Costa. También los resultados de la Sub-20 estuvimos pasando. En la categoría principal solo tenemos de esta y de Nueva Estrella y San Juan, que 1-1. Después San Nicolás creo que ganó 2-0. No sé si culminó con ese resultado. El Sportivo Iribucuá estaba ganando Cerro Verde 1-0. También hay que ver cómo termina ese partido. Y bueno, nosotros finalizamos nuestro trabajo. Muchas gracias a toda la gente que estuvieron ahí acompañando nuestra cobertura. Si Dios permite, volvemos el próximo domingo para el partido entre Sportivo Arendá versus Sport Igupuná. Uno de los partidos que promete mucha emoción, por cierto. Y bueno, justamente el partido de Igupuná tampoco tenemos resultado de ese partido.
porque depende mucho de eso la tabla de puntuaciones también. Lo cierto y lo concreto es que ganó el equipo local en este escenario deportivo por 2-0 y sumó sus 10 puntos. 10 primeros puntos en la Liga Deportiva Arauca de Fútbol. Y bueno, nos vamos. Muchas gracias. Espero que se hayan suscribido a nuestro canal.